Bien, muchas gracias, Yasmín. Y ahora, a continuación, la participación de la doctora María del Socorro Lozano García. Socorro es una destacada científica especializada en paleobotánica, con enfoque en paleoecología y el estudio del cambio climático en el pasado. Realizó su licenciatura en biología y obtuvo la maestría en ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente completó su doctorado en la Universidad de Aix-Marseille III, Francia. Actualmente es investigadora titular en el Instituto de Geología. La doctora Lozano García ha centrado su investigación en el cambio climático y ambiental, utilizando restos paleoecológicos para documentar los cambios en el clima, la biodiversidad y los patrones hidrológicos del pasado. La doctora nos hablará de bases de datos paleoecológicas que apenas en 2019 se integraron al portal como conjuntos de datos de investigación. Gracias, Tila. Van a decir que qué hace una paleo aquí. Esta presentación es parte también de los datos que provienen del Instituto de Geología y Geofísica, que, como dice la doctora Tila, nos integramos pues recientemente en el portal de datos abiertos porque teníamos una gran cantidad de datos y no sabíamos mucho qué hacer con ellos. Y entonces los sistematizamos y pensamos que era un lugar apropiado el portal de datos abiertos de la universidad. Yo les voy a hacer una presentación porque, como decía Tila, es colecciones sobre colecciones. O sea, para hacer lo que nosotros hacemos, que es interpretaciones sobre el ambiente del pasado, necesitamos los datos modernos. Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, datos sobre polen, diatomeas, amebas testadas y lagos. Entonces les voy a hacer una breve descripción de cómo están estas colecciones en el portal y luego para qué sirven, o sea, para qué los estamos empleando. En la plática anterior fue la aplicación en docencia, y esto es una aplicación en investigación y docencia. Este es la colección de datos de polen moderno, que se llama Tequia. Tienen aquí todos los registros. Aquí tienen las especies que generalmente están vinculadas con otras colecciones, como por ejemplo la del Herbario Nacional. Entonces, si ustedes hacen un clic aquí, por ejemplo, en Acacia hayesi, pues lo que encuentran son todos los datos curatoriales, dónde está reportada en otros lados, y lo que es muy importante para la gente que trabaja en paleoecología es la documentación en fotografías. Ustedes pueden ver los tamaños de estos granos de polen, 41 micras, son muy pequeños, y tienen diferentes vistas. Entonces, la colección de datos del Tequia de polen moderno está creciendo. Ahora tenemos, no recuerdo cuántos datos, pero ya vamos a ingresar muchos más. Y otra parte importante de nuestras colecciones son las diatomeas, estas algas unicelulares que viven en los lagos. Yo me voy a referir básicamente a los lagos y entonces ustedes pueden ver en qué estados están, en qué municipios, los órdenes, las familias, los géneros. Igual un mapa de distribución, y aquí tienen estas fichas, digamos, que están en la base de datos abiertos. Aquí tienen una especie, Rhincosphenia abreviata, ¿no? Le dan clic, todos los datos taxonómicos, todos los datos curatoriales y la imagen de la diatomea, pueden ver, son pequeñas, 5 micras, ¿no? Y tenemos otros datos
que son así como un poco como los parásitos, ¿verdad? Un poco exóticos para la gente de humanidades, ¿no? Que son estas amebas testadas. Cuando ustedes se metan a nadar en un lago hay que tener cuidado porque hay muchas cosas en el agua. Una cosa son estas amebas testadas, que son amibas que forman su cubierta con lo que encuentran, por eso se llaman testadas. Y pueden ver, por ejemplo, esta Centropixis constricta, en donde están la diagnosis, o sea, en qué consiste esta ameba testada, en dónde los tamaños, en dónde se encuentran en los lagos del centro de México, y otra vez la fotografía, ¿no? Todo esto, ¿por qué lo hicimos? Porque trabajamos nosotros en sedimentos de los lagos de México para hacer reconstrucciones paleoambientales. Entonces, tenemos que, por un lado, documentar los organismos que viven ahí, algas, de diferentes tipos, granos de polen que van y se depositan, y la parte geoquímica, que bueno, aunque se llama esto colecciones biológicas, pues tenemos esta parte, digamos, como paleoambiental, ¿no? Entonces, tenemos hasta ahorita en la base de datos 50 lagos del centro de México, y están todas las características hidroquímicas, perfiles de temperatura, de oxígeno, los parámetros químicos, parámetros tróficos. Entonces es una información valiosísima para los ecólogos y los paleoecólogos. Entonces, con todos estos datos, nos vamos a ir a lo que en realidad es el centro de nuestra investigación, que son estos registros paleoambientales. Y los tenemos subidos ahorita en esta base de datos que se llama Paleomex, ¿no? Y aquí están los lagos, ¿no? Por ejemplo, aquí está nombre del lago Chalco, nombre del lago Santa María del Oro. Entonces, ustedes le dan clic al lago de Chalco y aparece toda la información que hemos trabajado, los datos, digamos, curatoriales, y pueden ver estas flechitas. Entonces, si ustedes le pican a la flechita de arriba, se despliega toda la información que hemos obtenido de el estudio de estos núcleos de sedimentos lacustres. Me van a decir, ¿para qué sirven estas bases de datos paleoecológicas? Bueno, no nada más para estudiar la biodiversidad del pasado, sino también para estimar los datos, los cambios ambientales o paleoclimáticos. Entonces, ahora con el problema del calentamiento global, toda esta información es valiosísima porque queremos ver cómo era el agua en el pasado, cómo era el clima en el pasado, qué organismos había en el pasado, y entonces tienen ustedes estas gráficas, ¿no? Que son la reconstrucción del ambiente pasado con base, en este caso, con las diatomeas del lago de Chalco, y voy a hablar de una escala temporal, pues que a veces es difícil, los últimos 40,000 años, ¿no? Entonces, para nosotros, los geos, que nos decimos en la UNAM, pues no es nada, ¿verdad? 40,000 años, porque tenemos el registro del último 500,000 de años de Chalco, pero aquí no solamente les presento estos datos que están basados en estos conjuntos de diatomeas que les enseñé, primero los modernos y luego los que vamos encontrando en los registros fósiles, los comparamos con los modernos y vamos haciendo estas reconstrucciones paleoambientales con los datos hidroquímicos de los lagos, ¿no? Y entonces, solamente para mostrarles, aquí tenemos la anomalía de temperatura de los últimos 40,000 años, y podemos ver que en Chalco había menos 4 grados en el máximo glacial, y hace 10,000, 9,000 años, perdón, teníamos más de 2 grados. Entonces, podemos hacer reconstrucciones de paleotemperatura, y realmente para las cuestiones que estamos viviendo en la actualidad de cambio climático es fundamental. También podemos reconstruir la precipitación. Hace 15,000 años aquí llovía mucho, poco a poco ha disminuido la precipitación. Entonces, podemos vincularlo con otros datos de otros lagos y entender, digamos, la dinámica climática y paleoambiental en diferentes partes del centro de México. Estas bases de datos, por ejemplo, la de polen,
pues hay una base de datos global. Aquí pueden ver ustedes lo que tenemos para México. Estos son lo que llamamos lluvias de polen, lo que se está depositando en la actualidad, y nos sirven para hacer estas reconstrucciones. México, formamos parte de esta base de datos de polen latinoamericana, y ustedes pueden ver, por ejemplo, la distribución por tiempo, las muestras modernas, las muestras fósiles. ¿Y para qué sirve a otras escalas que no sean nacionales? Bueno, para hacer estas reconstrucciones de la vegetación, de los biomas del pasado. Aquí tienen una reconstrucción con base en estos estudios de polen de Moderna hace 6,000 años y hace 18,000 años. Esto nos permite ver los cambios en biodiversidad, los cambios en composición de una manera no nada más espacial, sino temporal. Y aquí, por ejemplo, la investigación más reciente, que es sobre cómo va cambiando la vegetación, las tasas de cambio en la composición de la vegetación en los últimos 18,000 años en todo el continente americano. Entonces, en respuesta a los cambios climáticos, esta que pueden ustedes ver aquí, que es la B, son las tasas de cambio, y pueden ver cómo de repente brinca, pues es el impacto humano en la vegetación. Entonces, no nomás vemos el clima, no nada más vemos la biodiversidad, vemos también el impacto antropogénico. También podemos ver la variabilidad climática de los últimos 2,000 años y el impacto humano. Aquí seleccioné solamente los registros de la base de datos de polen latinoamericana de Sudamérica, y pueden ver, por ejemplo, en este listado de lagos, que son los que están aquí marcados, estos son los años, este es el año 0, el año 2000, el que estamos viviendo, los últimos 2,000 años, y en gris pueden ver, por ejemplo, el impacto humano que se registra en las secuencias lacustres. Pueden ver, por ejemplo, también los climas, o sea, un clima muy seco versus un clima muy húmedo en ciertos lagos, ¿no? Entonces, esto nos permite hacer reconstrucciones a niveles regionales, locales o globales, ¿no? Lo cual es muy importante para entender la dinámica de la vegetación. Entonces, estas bases de datos son fundamentales para entender pues no nada más lo que tenemos, o sea, la biodiversidad y aplicaciones taxonómicas, sino también se pueden utilizar estos datos para hacer prácticas docentes sin ningún problema. Conocemos el entorno que nos rodea, esto que es la ciencia abierta, y lo que viene ahora es todo el modelaje, ¿no? O sea, con todos estos datos vamos a modelar, que es lo que les quería yo ilustrar aquí, cómo los modelos con base en los datos paleoambientales y los datos actuales nos permitan hacer estimaciones sobre el cambio climático y ver hacia futuro qué es lo que va a pasar con en este caso con la vegetación, ¿no? También tiene importancia tener estos datos abiertos, porque es un requisito indispensable para las agencias de financiamiento para la publicación. Y lo que a mí me parece muy importante es que estas bases de datos nacionales, que tienen que estar albergadas en instituciones donde se generó la información, como es el caso de la UNAM, es muy importante que se tenga el control y que se le dé el crédito y la visibilidad tanto a la institución como a los investigadores que generaron estos datos, ¿no? Entonces, acá nosotros hacemos como esta vinculación entre una base de datos, otra base de datos, otra base de datos, para hacer esta modelación en mi caso, pues, del cambio climático. Gracias, sería todo. Muchas gracias, Socorro Lozano. Y entonces abrimos el espacio para alguna pregunta, comentario de parte de ustedes. Hola, buenas tardes. Yo también vengo de una universidad y sí quisiera preguntarle a Gerardo, me encantó
está no solo lo digital, sino también el aterrizar hacia las comunidades y una comunidad cercana como lo que ustedes tienen. Entonces, el programa que tienen por lo que entendí, en una tienda o el mercado, no sé, hablaban de eso, ¿es constante? ¿Es ya un proyecto o fue un momento para ver la reacción de la gente hacia este proyecto? Gracias. Fue en la tienda de la UNAM, que es un supermercado que está aquí junto a la estación del metro. Muchos empleados de la universidad o personas del público van ahí a comprar la despensa, etcétera. Ese es un vil supermercado. Y esto fue un experimento. Hace poco tiempo, hace unos meses, se creó una oficina encargada de esta, en inglés se llama outreach, de divulgación muy organizada de todas las labores que se hacen en el instituto. Y las dos personas que trabajan ahí propusieron el experimento. Vamos a llevar estos ejemplares. Se montó en el kiosco, se llevaron ejemplares, estuvieron ahí durante meses. A lo largo de 6 meses hubo 23 pláticas y el experimento nos parece que fue espectacular. O sea, hubo una buena respuesta, hubo acercamiento en cada una de las presentaciones. No es una cosa masiva porque la gente no va al súper a oír pláticas o a ver bichos, ¿no? Pero aún así de manera oportunista fue muy estimulante. Siempre hubo una respuesta del público y creo que va a ser la base para plantear otra serie de campañas en otros medios de la UNAM o fuera de la UNAM, pero básicamente fue un experimento muy enriquecedor. Esperamos que se replique. Y bueno, pues con esta respuesta y esta información nos damos cuenta que lo virtual no elimina lo presencial, la importancia de lo presencial. Y yo me pregunto si pudieran haber tenido ahí una computadora donde digamos que también se les dijera que todo eso que les están mostrando se puede consultar vía internet o algún tipo de infografías. No sé, Gerardo. Sí, no se tenía una computadora, pero se tenían carteles, bueno, cosas visuales, y se habla de los medios digitales, etcétera. Creo que nos falta quizá visualizarlo un poquito más, porque para los chicos es sorprendente, pues que ni siquiera tienen que entrar a una computadora, cualquiera tiene un teléfono celular. Entonces creo que tenemos que trabajar en ajustar esos detalles para ampliar el mensaje, ¿no? Bueno, aquí hay un comentario y pregunta de Jessica Tarine. Buenos días. Primero, felicitar a todos los presentadores por sus discursos y por el gran ejemplo que tiene la UNAM de integrar colecciones en algún nivel. Pregunta, me gustaría saber si para la UNAM las colecciones médicas con humanos también se consideran biológicas. ¿Alguien la quiere contestar? ¿O no? Yasmín. Sí, fallo yo. Digo, la puedo contestar, pero aquí tenemos a nuestros ponentes. Sí, bueno, pues vamos. Que siempre los médicos cirujanos nos ven a los veterinarios como que bastante feo. Pero les voy a decir algo. Actualmente se maneja el concepto de una sola salud. O sea, ya no podemos separar la salud humana, la salud animal y la salud del ambiente. Es una sola salud. La pandemia que vivimos fue gracias a que dañamos al ambiente, dañamos a los animales. Entonces no pueden ir separadas. Y aunque generalmente el médico veterinario entra por la puerta que entra el jardinero a una casa y no por la del médico, debemos de trabajar hombro con hombro porque tenemos la misma relevancia y por lo tanto, si la medicina veterinaria se considera pues una rama de la biología y estas colecciones son biológicas, incluso pues se están tardando nuestros queridos médicos en hacer imagínense las laminillas de cáncer digitales, sería una cosa, pues todo lo que es el sistema inmune, que pudieran ellos digitalizarlo en este tipo de colecciones, por supuesto que se considera biológico. Sí. Bueno, entonces, Jessica, la respuesta es sí. Y bueno, acaba de mencionar Yasmín que es una sola salud,
¿verdad? Y bueno, en esta mesa, ¿verdad? Estamos, oímos participaciones de colecciones biológicas de la naturaleza, de aves, el herbario, de medicina veterinaria y zootecnia y del ambiente, ¿sí? Y no sé si se acuerdan que todo lo que ahora es el portal de colecciones universitarias, nació de un megaproyecto que precisamente se llamaba Sistema de Informática de Biodiversidad y el Ambiente, porque no podemos entender la biodiversidad, ¿verdad? Sin considerar el ambiente, su distribución, y los datos que nos, acabas de mencionar. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ay, sí, sí, ¿verdad? Para la doctora Yasmín, si nos puedes explicar un poquito el proceso del por qué mandar a digitalizar afuera las laminillas y eso no existe en México y por qué tuvo que el Secut entonces darte una propuesta de optimización de imágenes para que pudieran entrar al, bueno, el ciclo en general. Gracias. Sí, con mucho gusto. En ese entonces, en el 2008, la única manera de producir esas imágenes de alta resolución que están hechas a base de mosaicos, es un mosaico sobre otro, era a través de un Scanscope, un microscopio que lamentablemente no se contaba con él todavía en el país. Entonces, el lugar más cercano en el que lo tenían era en California, en Vista, y por eso se tuvieron que mandar lo que alcanzara con lo que había dado el financiamiento de un proyecto. Alcanzó para 117. En el departamento de parasitología tenemos miles de laminillas, pero pues seleccionamos las que tuvieran que ver con el programa de la asignatura. Y ahora, bueno, me he enterado que creo que ya tienen este tipo pues son como escáneres en el país. En ese entonces, bueno, ya hace más de 12 años no existían, o bien ya personas que sepan mucho de fotografía, de microscopía, pueden llegar a tomar ese tipo de imágenes de muy alta resolución a base de distintos mosaicos. Tienen que ir tomando mosaico por mosaico y después un hilo, como estas películas de Tim Burton de stop motion, que van poniendo el bracito y se va moviendo a 30 cuadros por segundo. Es lo que tienen que ir haciendo, píxel por píxel, irlo capturando con una cámara o bien con estos scanscopios, escáneres, que supe en ese entonces, en el 2008, uno costaba alrededor de 2 millones de pesos. Y no, a mí en el papi me habían dado creo que 120,000. Pero bueno, ojalá que ya se pueda, o si no, la doctora puede comprarnos, ¿no? Sí, voy a nada más a decir, Sí, gracias, Yasmín. El que la SECUD haya intervenido, la SECUD es el antecesor de GERUS, y es la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales, que fue donde se desarrolló el portal de datos abiertos. Y ese es parte del trabajo que en esa coordinación y ahora en la dirección de GERU, los servicios que ofrecemos a los académicos de la UNAM. Pero del microscopio, Gerardo. Sí, afortunadamente ya contamos con microscopios de ese tipo en varias instancias. Una de ellas es el Instituto de Biología. Es parte del Laboratorio Nacional de Biodiversidad adquirido con fondos de CONACYT, y su función, aparte de atender a las necesidades de los académicos y estudiantes locales, es ofrecerlo al resto de la comunidad. Entonces, si alguien de ustedes tiene un proyecto que requiere este tipo de fotografía multistack, le dicen los gringos, pueden acudir, solicitar formalmente el servicio. Se llena un formato, hay una serie de reglas muy sencillas y el personal especializado les ayuda a tomar las fotos o los entrena para que las tomen ustedes. Entonces, al menos tenemos 2 en el campus central aquí en Ciudad Universitaria. Uno está en una unidad de microscopía especializada, microscopía de barrido, distintos tipos de microscopía óptica y multistack. Y tenemos otro en el Herbario Nacional, que es para que el que va a ver plantitas pues pueda fotografiar su polen. Se toman muchas imágenes y el software lo integra perfectamente definido. Entonces, por favor, el que lo necesite, acérquese al Instituto de Biología. Nada más. Nos quedan 3 minutos para que termine la sesión. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario?
Yo quiero hacer un comentario en función del contexto de esta reunión. Documentar la biodiversidad va más allá de lo que estamos haciendo los biólogos o los veterinarios aquí. El tocayo puso entre sus diapositivas una muestra del libro que se generó sobre los trabajos botánicos de Mocinho. Sí, y ese trabajo se hizo en colaboración entre muchas instituciones, con muchos biólogos, pero además con el Instituto de Investigaciones Filológicas, ¿no? O sea, esa parte de conocer esa diversidad pasada a través de las obras de arte, de los textos en latín, etcétera, etcétera, es muy importante. Se está volviendo transdisciplinario. Yo participé en un proyecto y que a la fecha no se ha acabado, por ejemplo, cómo documentan las pinturas de Velasco los cambios ambientales del paisaje en la actualidad, a la actualidad, y eso lo hicimos con la doctora Elisa García Barragán del Instituto de Investigaciones Estéticas, que ya falleció, sí, y en conjunto con el Museo de Arte de la Universidad de Kansas. Entonces, bueno, existen todas esas interfaces que estamos aprendiendo, y hay que ver mucho lo que hace Socorro, va muy lejos, pero tenemos también otro tipo de documentación que estamos recuperando y que forma parte de ese acervo de conocimiento en lo que participamos todos, ¿no? Historiadores, investigadores de artes, de ciencias, y eso es espectacular. Gracias, Gerardo. Y entonces, pues terminamos con este último comentario, que de hecho lo estamos viviendo en esta mesa. Estamos teniendo este diálogo, biólogos, curadores de colecciones y geóloga, en una conferencia internacional de documentación y no en un congreso de zoología o de geología. ¿Sí? Sí. O sea, me dedico a la documentación y a esas transferencias digitales y es como una felicitación extendida porque yo sí recuerdo haber llegado a la UNAM y ustedes, los datos abiertos era el parteaguas de hacer visible la información en las artes y en el mundo de los museos. Ustedes han marcado el paso de esto se usa, esto se abre, esto se comparte y solo así produce. Y a nosotros nos hace falta aprender de esas dinámicas que tienen ustedes ya tan claras de visibilidad. O sea, aunque lo dices muy lejos, hace 8 años aquí no había. Es que en México hay cosas en el arte que hace 8 años no había y sigue sin haber, pero que ahora ya te contestó un colega, tenemos 2 y lo pueden usar, o sea, ya. Mi corazón es de ustedes. Felicidades, gracias. Y voy a darle la palabra al doctor Renato González, un gran aliado de este proyecto. Gracias, yo soy historiador del arte. Gracias por la mesa. Ojalá que en el futuro nos puedan ayudar. Una de las cosas que vemos como la frontera, como una de las áreas más complicadas, es registrar los datos del instrumental científico que hemos ido pudiendo conseguir para nuestros laboratorios acerca de los objetos culturales, y que pueden ser datos muy complejos, no sé si tanto como un lago, pero sí muy complejos. Pero la normalización y estandarización de las mediciones de los instrumentos es un problema que nos tiene muy preocupados, entonces vamos a pedirles apoyo para ayudarnos a entender cómo hacer eso. Es en todo el mundo que se está empezando en este campo de las artes a buscar ese ámbito de normalización. Entonces fue muy ilustrativo lo que se escuchó. Muchísimas gracias. Y sí nos gustan mucho las diatomeas. Hasta sabemos qué son. Contra las chinches. Sí, El polvo de diatomea.